Imagínense, minuto 90, final del Mundial, perdemos por un gol y de repente nos pitan penalti. Imagínense toda la presión, imagínense la presión del estadio, la presión psicológica de todos los jugadores. Pues bien, Partido Socialista, Podemos y Vox tienen que decidir qué persona va a chutar ese penalti que nos puede permitir empatar. Y deciden que va a ser el portero que nunca ha tirado a puerta un penalti. Si quieres saber cómo termina esta historia y si quieres saber por qué hoy comenzamos hablando de fútbol, no te pierdas esta entrega del videoblog. Esa presión que les comentaba al principio es la que está viviendo España. Estamos pasando por una pandemia, por una crisis económica sin precedentes, viendo cómo nuestro tejido productivo empieza a desmoronarse sin que el gobierno haga nada. Pero tenemos una oportunidad, ese penalti que se llaman fondos europeos y que bien lanzado, bien utilizado, podría ayudar a que España no acabe de caerse, sino que salga hacia adelante pensando en un nuevo proyecto y en un nuevo modelo. Pues bien, en este caso el gobierno, Podemos, el PSOE y todos los demás querían que se votase esa opción para designar así, a dedo y sin consultarle a nadie y sin control a quién iban dirigidos esos fondos europeos. Faltaba el apoyo de un tercer agente, faltaba esa decisión común y finalmente ha sido Vox quien, votando que sí, le ha dado la posibilidad al gobierno Frankenstein, a ese portero, de que tire ese penalti final. Sí, a ese gobierno que no ha sabido gestionar la pandemia, que no ha hecho nada por nuestro tejido productivo, le ha dado Vox la posibilidad de que adjudique a dedo unos fondos que nos podrían salvar a todos. No podemos ser cómplices de un sistema diseñado para apuntalar a una red clientelar al servicio de su casa partidista. Este mecanismo tan opaco es el camino más corto a la corrupción. Pero lo más curioso de todo esto es que los diputados de Vox, antes de leerse el decreto y antes de votarlo, criticaban amargamente y gritando a cualquier persona que quisiese escucharle que esa podría ser la puerta de la corrupción, que había que frenar de cualquier manera el que se diesen los fondos europeos a dedo. Pues bien, finalmente o no se leyeron el Real Decreto o decidieron contradecirse a sí mismos, porque fue Vox quien con su voto positivo le dio la mano al gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para que empezase a adjudicar a dedo y al final, para que los amigos estén contentos y los que lo necesitan sigan esperando o sigan viendo con desolación que no van a llegar. Quiero agradecer muy especialmente a todos y a cada uno de los escaños. Desde el principio en Ciudadanos entendimos los fondos europeos como una oportunidad si se gestionaban bien y si se destinaban a aquellos sectores que sí que lo necesitan. Por eso propusimos una agencia independiente que valorase, que hiciese un estudio y que al final hiciese efectivo que esos fondos fuesen para pensar en el futuro del país y no solo para tener contentos a los amigos del gobierno. La realidad es que al final el gobierno ha hecho oídos sordos a todas las peticiones de una agencia independiente como la que desde Ciudadanos estamos pidiendo desde el primer momento. Además de registrar esa necesidad o además de pronunciar esa necesidad de la agencia independiente que controle el buen destino y hacia dónde van a ir esos fondos europeos, hemos propuesto innumerables medidas que podríamos resumir en 10 puntos en el Congreso de los Diputados, vía registro, para que tengan que retratarse tanto el gobierno Frankenstein como Podemos. Al final, estamos hablando de más de 140.000 millones de euros que pueden hacer que España siga mirando al futuro con optimismo y que no se quede solamente en los malos datos económicos de ahora y de este periodo de pandemia. 1. En materia laboral, es indispensable acabar con la dualidad del mercado laboral. Por eso proponemos que se simplifique la manera de contratación, que todos los contratos sean indefinidos, que se hagan en este caso, que se den incentivos a la contratación y también, por supuesto, a la contratación de personas que lleven largo tiempo desempleados. Al final lo que se trata es de que nuestro tejido productivo se anime y también de que todos los ciudadanos puedan tener una estabilidad laboral. 2.
En materia fiscal, para nosotros es indispensable establecer un nuevo diseño de cómo están estos sistemas impositivos. El gobierno Frankenstein cree en un sistema impositivo confiscatorio que penalice en este caso el crecimiento. Desde Ciudadanos proponemos todo lo contrario, que se bajen esos impuestos a aquellos negocios que favorezcan la generación del capital privado, que hagan crecer nuestro tejido productivo y que al final favorezcan que España mire hacia un futuro. Tenemos que elegir entre un sistema impositivo confiscatorio, que es el que quiere el gobierno y ha apoyado Vox, o un sistema impositivo que favorezca que España siga creciendo. 3. En materia económica, desde Ciudadanos nos parece indispensable el reducir todas esas trabas burocráticas que hacen que cualquier modelo de crecimiento se quede estancado o perdido en la maraña burocrática. Tenemos que decidir si queremos un objetivo de futuro, si queremos simplificar a todos aquellos que quieren hacer crecer nuestra economía o si queremos lo que quiere el gobierno, que es seguir ahogándonos en materia burocrática, seguir ahogando nuestra economía y al final que ninguno de ustedes pueda permitirse soñar con un crecimiento. 4. En materia de gasto público, estarás de acuerdo conmigo con que las cuentas de todos tienen que ser sostenibles, igual que lo son las de cada uno, o por lo menos intentamos la de cada uno de nuestras casas. Es indispensable reorientar en este caso ese gasto y contener el gasto de despilfarro en muchas cosas que no son realmente importantes. Es indispensable reducir el ratio de deuda pública y para eso es necesario que esos ingresos extraordinarios, esa parte extraordinaria de los presupuestos, se reoriente. Estoy seguro que estarás de acuerdo conmigo con que si no tenemos 10, no nos podemos gastar 10 y por eso es necesario hacer sostenibles nuestras cuentas públicas. 5. En materia de pensiones, es indispensable el garantizar la sostenibilidad del sistema, facilitando en este caso que se pueda complementar esta prestación con un sistema de ahorros alternativo. Pero todos tendremos claro que la única manera de sostener nuestro sistema de pensiones es si nuestros jóvenes entran al mercado laboral, es si nuestros jóvenes empiezan a cotizar y por eso proponemos también que haya un plan específico para empleo juvenil. Las tasas de desempleo son desorbitadas y si queremos garantizar la sostenibilidad de un plan de pensiones, necesitamos que nuestros jóvenes tengan trabajo. 6. En materia educativa, creo que durante esta pandemia ha quedado claro que hay mucha parte de los conocimientos que se han quedado obsoletos dentro de nuestro sistema. Por eso es necesario reorientarlos, hablar más de tecnología, hablar más de medios digitales y al final que aprendamos de toda esta experiencia traumática por otra parte, que ha sido la pandemia y utilicemos esos conocimientos para que nuestro sistema educativo sea competitivo y esté totalmente actualizado. 7. En materia de innovación estarás de acuerdo conmigo con que es indispensable la colaboración público-privada y por eso es necesario incentivarla. Desde Ciudadanos proponemos que sea mediante incentivos fiscales. Es indispensable que si queremos más innovación también impliquemos al sector privado en ello. 8. En materia institucional es indispensable el afianzar la separación de poderes, aunque haya algunos que quieran ponerlo en duda continuamente. Reduciendo duplicidades de la administración también conseguiremos una administración más eficiente, sin que haya esas repeticiones de trabas burocráticas que a veces hacen que sea imposible desarrollar cualquier tipo de actividad y, por supuesto, persiguiendo cualquier tipo de actividad o comportamiento fraudulento que haga que nuestra administración retroceda. 9. En materia climática y sobre todo energética es indispensable que se dé ejemplo desde lo público, que los edificios públicos pasen en este caso por un proceso de reforma que los haga del todo eficientes y que los haga que energéticamente consuman mucho menos. Si queremos que ustedes crean en la eficiencia energética en nuestra edificación, es indispensable que desde la parte pública se dé ejemplo. También tenemos que hacer muchísimas reformas en nuestro sistema energético que favorezcan que ustedes puedan desarrollar patrones de consumo responsable que se vean reflejados en la factura de la luz y, por supuesto, apostar por un mercado energético que sea alternativo, que traiga riqueza, que traiga puestos de empleo y que al final mire hacia el futuro. 10. No porque sea el último es el menos importante, al contrario. En materia ambiental es indispensable que seamos conscientes de la degradación de nuestros ecosistemas.
Estamos ante un reto muy importante que es el luchar contra los efectos del cambio climático y para eso es indispensable el compromiso de absolutamente todos y que desde las instituciones se apueste por una conservación y protección de nuestros ecosistemas y también, dicho de otra manera, el favorecer la rehabilitación de aquellos que por distintas políticas se han visto degradados. Estarás de acuerdo conmigo con que los fondos europeos son indispensables si queremos pensar en una España que supere la pandemia y que supere esta crisis económica. Y así lo dice nuestro portavoz en Europa, Luis Garicano. Tiene claro que este tren, que son los fondos europeos, España no puede dejarlos pasar. Vamos a seguir insistiéndole al Gobierno para que aproveche todo esto que llega para repensar una España del futuro, para invertir donde se tiene que invertir y para que no se adjudiquen a sus amigos de una manera totalmente aleatoria. Los europeos están asumiendo los gastos nuestros como suyos, las inversiones nuestras como suyas. Y por eso es tan extremadamente importante que este dinero lo gastemos bien. No podemos ahora derrochar este dinero, porque es una muestra de solidaridad europea y tenemos que mostrar que hemos hecho nuestros deberes con él. Termina este episodio del videoblog y como siempre te digo que me digas si te gustó o si no te gustó este episodio. Es un tema muy importante que puede hacer la diferencia en cuanto a la España que veamos dentro de 3-4 años o la España que estamos viendo ahora. Está claro que tú tienes la voz sobre qué te ha parecido, pero que el Gobierno tiene la responsabilidad de ejecutarlo de una manera correcta. Más allá de eso, decirte que no te olvides de enviar al mail que ves por aquí debajo cualquier propuesta sobre tema para tratar en este videoblog y ya te digo, como siempre, que si eres atrevido te grabes en formato horizontal y nos mandes un vídeo con tus preguntas. En breve vendrá un capítulo de este videoblog con preguntas de todos ustedes, así que nada, espero que te haya gustado, te veo en el próximo episodio e insiste una y otra vez en defender tus ideales y sobre todo en ver el futuro con mayor oportunidad y esperanza de lo que lo ve el Gobierno.